cuanto a cuarta temporada, que muchos ya me hicieron la pregunta y bueno, vamos a explicarla ahora. Yo tengo ideas de cómo podría ser una cuarta temporada o cómo podría continuar una cuarta temporada. No hay nada escrito todavía, o sea, la temporada 3 la escribí en 2020-21, así como primer boceto. Pero temporada 4 no hay nada, o sea, piensen que 20, 21, 22, 23, a finales de 2023 y 2024 salió, o sea, tardó 3 años en salir esta temporada 3 que tenía pensada. Así que no hay nada escrito de la temporada 4. Tengo ideas de qué podría ser la temporada 4. Tengo ideas también de lo que puedo corregir para la temporada 4 gracias a todo el feedback negativo y dañino que me dieron, y positivo también, obviamente. Ahí me pica. Y eso sería un poco mi respuesta, porque la verdad no hay nada definido en temas de temporada 4. Les mentiría si digo, sí chicos, para el año que viene ya voy a estar dando noticias de la temporada 4. No, eso no es real. O sea, las ideas están, pero no están desarrolladas, no están plasmadas en un papel. Está todo en mi cabeza dando vueltas. Que más que una temporada 4, también yo tengo un proyecto personal para empezar a hacer, que es otra historia con otros personajes totalmente distintos, con otro lore totalmente distinto. Y la tengo mejor pensada, ya que esa sería historia original. Son mis bases. Porque el problema que tiene crear una temporada 3 o temporada 4 de Dino Rey es básicamente las bases establecidas. Porque yo no puedo decir que Max tenía la campera azul cuando claramente en la temporada 1 y 2 se ve que tiene la campera roja y amarilla. O sea, en cambio, creando vos el lore desde el principio, podés expandir más, podés crear vos a tus personajes y no necesariamente tenés que hacer la historia en base a algo ya creado. Porque ¿qué pasa? Muchos comentarios, alias 3 comentarios, de los que me escribieron cuando yo puse el comunicado de reseñas, era que había cosas que no tenían sentido. Y la verdad es que sí tiene sentido, porque es mi imaginación la que siguió la temporada 3. O sea, es como un rollo de capítulos que sigue y uno no sabe cómo siguen. Eso es más o menos la temporada 1 y 2. Es un rollo de capítulos. Ya después la temporada 3 no existe, pero tenés algunos fragmentos. Por ejemplo, a Goma lo tenés lo del modo Awaken, tenés al Mini King, y con eso podés crear una historia. Obviamente que va a haber alguna falopeada de cada creador, o sea, qué sé yo. Yo, por ejemplo, me inventé las cartas de doble elemento, que a lo mejor no fueron muy bien planteadas, pero es que tenía 24 capítulos. Yo las cartas de doble elemento, si la serie fuera mía desde cero, las hubiera hecho de otra manera. Porque esas cartas de supuestamente doble elemento son o de fuego y oscuras o de luz. En cambio yo las planteé de manera diferente. Esa es la cosa, un distinto planteamiento que tuve. Pero claro, después salieron todos los haters a decir no, fue malísima, fue una truchada, ojalá que tu temporada 3 nunca se estrene, es la peor de todas. O sea, estamos al nivel de que prefieren que salga un Yaoi de Max y Rex a que salga mi temporada. Entonces eso me desmotivó un poco a continuar con las ideas de la temporada 4. Puede ser. No me desmotivó del todo porque me chupó huevo lo que me digan un poco. Pero ahora vamos a contestar esos comentarios. Ahora vamos a contestarlos. Y eso sería un poco mi respuesta acerca de la temporada 4. Es un veremos, es un camino nublado. O sea, hay más probabilidad de que haga mi propia serie, por así llamarlo primero, que una temporada 4. O sea, tengo que ver muchas cosas. Cosas que corregir, cosas que a lo mejor no se desarrollaron bien, o cosas que yo desarrollé bien pero la gente entendió mal a lo mejor. Además, bueno, si no la leen en Wattpad es obvio que no van a entender la mitad de las cosas porque, como les digo, los videos de YouTube son resumidos. Dice, literalmente los videos en YouTube son resumen / reseña. No son la completa. La completa está en Wattpad, que la pueden ir a leer. Si tienen tiempo, léanla porque ahí los 24 capítulos se aclaran mucho más las cosas. Por ejemplo, yo a lo mejor en YouTube apuré un poco las relaciones entre el equipo D y Leo, Alice y Amy. Pero, por ejemplo, en Wattpad escrito está mucho mejor desarrollado
una interacción que, por ejemplo, Leo tiene con Alice, por así decirte un ejemplo. Entonces, ese es el problema más que nada también. El tema de cómo escribo o cómo cuento acá en YouTube o cómo cuento en Wattpad. O sea, hacer un guión, por lo menos, si ya tenés todas las ideas, hacer un guión por lo menos te llevará 6 meses. Y más, si te aburrís, mucho más. Lo que tuve en hacer la temporada 3 en guión fue que me tomé el tiempo que quise. Pero ahora, teniendo un poco de presión también, no sabría decirlo, la verdad. Pero bueno, esa es mi respuesta para qué pasará con Dino Rey temporada 4. Ambiguamente te diría que veremos. Tengo ideas que las puedo contar tranquilamente, o sea, no sé qué opinan, díganme en el chat. ¿Qué opinan acerca de, por ejemplo, yo quería expandir un poco las cartas doble elemento? Quería hacer una temporada que sea como la temporada 2 ahora, tipo todo seguido. Que eso es una cosa también que se quejaron, de que es un calco de la temporada 1, pero yo literalmente dije que era un calco de la temporada 1 el concepto de capítulos. Hacer los capítulos así de corrido. O también, por ejemplo, explorar un poco más de dónde vienen las cartas, cómo vienen las cartas. Porque sí, Dino Rey nos explicó una cosa, sí, lo sé. Pero se puede ampliar mucho más ese lore. O sea, el Dr. Ancient viajó al pasado y Seth después, sí, ok. Pero por ejemplo, los piratas espaciales, ¿cómo es que tienen esas cartas? Eso también lo podemos explorar. Podemos explorar el modo Awaken también. Podemos explorar el tema de Mini King. Hay muchas cosas que se puede explorar. Pero desarrollarlas, solo las ideas, te lleva tranquilamente un mes completo. Y eso si no tenés que estudiar ni nada, porque ahora arranqué la universidad y bueno, lleva más tiempo. Estaba en pandemia en 2020, así que podía hacer literalmente lo que quería. Pero ahora llevaría un poco más tiempo. Y esa es mi respuesta acerca de la temporada 4. Bueno, continuamos.